Buenas noches, buenas noches a todos los amigos, los hermanos que se están conectando. Buenas noches, todavía no logro verlos, ahí están, ahí me van apareciendo. Buenas noches, gracias por estar ahí presentes. Veo solo las fotitos. Karina Medina, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí presente, por apartar un tiempo para escuchar palabra de Dios. Dios te bendiga. Buenas noches a todos los que están conectados, a los que se hicieron un tiempito para estar hoy. Veo solo las fotos, no veo los nombres, pero igualmente les doy la bienvenida. Gracias por estar ahí. Mientras tanto vamos a ir diciendo las radios en las que estamos saliendo. Las radios adheridas son Radio Victoria, 93.3, 92.1 FM Futuro, 97.9 Radio Vida de San Bernardo que transmite en diferido, 96.7 Radio Amistad de Corzuela, 89.3 Radio 3 de Corzuela. Gracias a estas radios que nos abren las puertas de las emisoras, ¿no? Para poder entrar a las casas. Avi, Oscar Pedreira, gracias por estar. Ana, por estar conectados ahí, apartarse un tiempo para compartir conmigo. Gracias por apoyarnos también en esto que estamos haciendo. Esperamos serle de bendición. Ahí ya se ve la Radio Amistad que está transmitiendo. Karina Medina, Dios te bendiga, oramos también por vos ahora al finalizar. Gracias por estar conectados, desde ya vayan abriendo sus Biblias, los que tienen en Efesios capítulo 6, versículo 10, Efesios capítulo 6, versículos 10, vamos a ir abriendo nuestras Biblias ahí teniendo a los que son de Las Breñas y se están conectando, que son de la congregación y hoy no estuvieron en la reunión, les contamos. Hay nuevos hermanos en la fe que se agregaron hoy, estamos muy felices. 5 personas aceptaron al Señor hoy, estuvieron en la reunión, pasaron a formar parte de esta familia de la fe. Fue un culto muy hermoso. A los que no se están congregando, los invito a congregarse. Los invito a congregarse, tenemos todas las precauciones y la verdad que estamos viviendo cultos muy hermosos, cultos gloriosos en donde estamos viendo cosas hermosas en Dios, viviendo cosas hermosas en las reuniones. Saludo para Itra, para su papá que me escuchan, que me pone ahí caritas. Discúlpenme el saludo porque siempre tengo que saludarla porque si no después se me enoja mi hija. Le mando un besito a Itra ahí que está viendo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Este pasaje es muy conocido porque siempre se habla de la armadura de Dios, de vestirnos de toda la armadura de Dios. Es muy predicado este pasaje, tiene muchas cosas hermosas. Te invito después a leerlo, Efesios 6, del versículo 10 en adelante. Es muy profundo, hay muchas cosas para aprender, para vivir de todo esto. Pero yo me quiero centrar hoy en el versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Estamos leyendo la Biblia. Efesios 6, 10. Dice, por lo demás, nota al margen, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta epístola a los Efesios es una epístola muy hermosa. Es conocida como los Alpes del Nuevo Testamento, también conocida como el Gran Cañón de las Escrituras o la Reina de las Epístolas, por la profundidad del Cristo que en ella se revela. Ahí Pablo, el Espíritu Santo revela a Pablo a Cristo como Cristo el Redentor, Cristo el pacificador, el tesoro en el que se hallan las inescrutables riquezas de la vida, Cristo el victorioso,
el dador de los dones ministeriales a la iglesia, Cristo el esposo modelo. Y ahí en Efesios 6 se revela a Cristo como Cristo es el Señor, poderoso en batalla, quien fortalece a los suyos mientras estos se arman para la guerra, se arman para la batalla espiritual. Efesios es hermoso, es hermoso. Y el libro de Efesios tiene más de 34 veces, ya lo habíamos dicho una vez, la expresión en Él, manifestando nuestra posición en Cristo, afianzando en nuestro entendimiento el lugar que ocupamos como hijos de Dios. Estamos parados en Cristo. Esa es nuestra posición. Sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es nuestra posición. Partamos desde esa base. Y si el Espíritu Santo guiaba al apóstol Pablo para escribir más de 34 veces la expresión en Él y afianzar en nuestro entendimiento la posición que ocupamos, es muy obvio que esta expresión en Él no podía quedar afuera de una batalla espiritual, no podía quedar afuera en una guerra espiritual. Y es por eso que en Efesios capítulo 6, versículo 10, como leíamos recién, dice: por lo demás, hermanos míos, ahí Pablo le está hablando a los hijos de Dios y a la iglesia como cuerpo de Cristo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fundamental cuando estoy batallando en una guerra espiritual o cuando estoy viviendo una guerra espiritual, estar fortalecido en el Señor, estar fortalecido en el Señor, estar en Cristo y estar fortalecido en Él. La Biblia dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo estoy parado en Cristo, si yo estoy parado en Cristo, estoy viviendo a Cristo, no solo conozco a Cristo, sino que además lo vivo en mi día a día, en mi diario andar. Si yo estoy parado en Él, es muy, muy seguro de que voy a recibir la fortaleza que viene de Él. Yo tengo la victoria asegurada, tengo la fortaleza garantizada porque estoy en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fuera de Él no puedo hacer nada. Por mis propias fuerzas puedo intentar hacer un montón de cosas, pero jamás voy a lograr nada, jamás voy a persistir, jamás voy a quedar firme, voy a estar firme. Siempre en algún momento voy a decaer, voy a debilitarme, porque fuera de Él no hay fortaleza que perdure. La verdadera fortaleza viene de Él. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es por eso que Pablo, antes de hablar de toda la armadura de Dios, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces me dirás: bueno, pero ¿por qué es tan importante estar fortalecido en el Señor? Primero que nada, porque estás batallando o entras en una guerra espiritual, en una batalla espiritual. Estás peleando en una batalla espiritual. Y eso no se gana con capacidad física, no se gana con capacidad intelectual. Eso no se gana con la experiencia de vida que puedas tener. Eso no se gana con los títulos que puedas tener. Una batalla espiritual no se gana así. Para ganar una batalla espiritual necesito estar fortalecido espiritualmente. Y la fortaleza espiritual solo se consigue en Cristo. Solo se consigue estando en Cristo. Necesito fortaleza espiritual para poder ganar esa batalla espiritual. Entonces, para poder entrar en una batalla espiritual necesito fortaleza espiritual, necesito ser espiritual. Espiritual para discernir las cosas espirituales, espiritual para entender las cosas espirituales, espiritual para percibir las cosas espirituales. Y eso solo se consigue en Cristo. Entonces, 1 Corintios 2:14, la Biblia, estamos leyendo la Biblia. 1 Corintios 2:14 dice:
pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjate por qué es tan importante estar en Cristo, estar fortalecido en el Señor y tener esa fortaleza espiritual y el discernimiento espiritual para una batalla espiritual. Y 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, ahí anotalo, por ahí si lo estoy leyendo muy rápido, el primero que leí es 1 de Corintios 2:14, en donde dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender, porque éstas se disciernen espiritualmente. Y el otro está en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces no se pueden tomar armas espirituales sin ser espiritual, sin discernir espiritualmente. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales, son poderosas en Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no se puede ganar una batalla espiritual sin matar la carne, sin alimentar el espíritu, porque no militamos según la carne, dice el apóstol Pablo. Entonces, esto es una batalla espiritual, para gente espiritual, para gente que está en el Señor, que está fortalecida en el Señor. Y el versículo 10 dice, por lo demás, hermanos míos, el versículo 10 de Efesios 6 dice, por lo demás, hermanos míos, presten atención a esto, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, primero que nada, para poder entrar a una batalla espiritual, para poder tomar la armadura de Dios, necesito estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Son dos cosas diferentes, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esta frase, en el poder de su fuerza, aparece nuevamente en Efesios capítulo 1, versículo 19. Perdón, te pido mil disculpas si te estoy paseando de un lado a otro, pero es para que lo entiendas y voy a tratar de ser lo más clara posible. Efesios capítulo 1, versículo 19. Dice, para que sepáis, Pablo está hablando ahí, ¿no? ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Pablo nos dice, necesito que antes de entrar a una batalla espiritual estén fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y acá dice, entiendan, sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y mira todo lo que hace el poder de la fuerza de Dios. Sigue diciendo el versículo 20 de Efesios capítulo 1, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Mira todo lo que hace el poder de la fuerza de Dios. Sobre todo principado lo puso a Cristo, y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quien está fortalecido en el poder de la fuerza de Dios entiende cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Qué te quiero decir con esto? Quien conoce y vive a Cristo está fortalecido en Él porque entiende cuál es la enorme inversión de poder que Dios hizo en nosotros los que creemos en Cristo. Todo esto Él lo hace a través de Cristo y se glorifica en nuestras vidas con ese gran poder.
Por eso Pablo te dice, necesito que estés fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, esa supereminente grandeza de su poder. Claro, pero para poder entender la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Primero, para poder entender la operación del poder de su fuerza, cómo opera ese poder, esa fuerza en nosotros. Primero tengo que entender la supereminente grandeza de su poder. Y supereminente quiere decir incomparable. Mira los sinónimos de supereminente. Eminencia, todos sabemos lo que es una eminencia. Eminencia en alguna área de la ciencia, ¿no? Alguien que sobrepasa los conocimientos que tiene. Esa es una eminencia, pero alguien supereminente como Dios es algo incomparable, extraordinario, esos son los sinónimos, soberano, grande y sin límites, excelso, sobreexcelente, inmensurable, que no puede medirse, quiere decir inmensurable, formidable. Es a todo esto que Pablo se refiere cuando trata de describir la grandeza del poder de Dios. Y él dice que ese majestuoso poder es para con nosotros, ese supereminente, la supereminente grandeza de su poder, es para con nosotros los que creemos. Según dice, cuando habla esa palabra según significa en la misma medida que, en el grado exacto que, la operación del poder de su fuerza. ¿Qué te quiero decir con todo este trabalenguas que quizás te resulta difícil de comprender? Que ese majestuoso poder, ese poder sin límites, ese poder excelso, ese poder extraordinario, inmensurable, que no se puede medir, es para con nosotros, es para con tu vida, es para con vos que crees en Cristo y opera en tu vida, trabaja en tu vida porque tiene la capacidad de operar, de trabajar, de traer resultados a tu vida. Opera en tu vida de la misma manera que lo hizo en Cristo. ¿Y cómo operó en Cristo? Lo leíamos recién. Mira todo lo que hizo. En Cristo el poder, la operación del poder de la fuerza de Dios. Mira todo lo que hizo. Lo resucitó de los muertos, lo sentó a la diestra de Dios, puso a Cristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Todo eso hizo la supereminente grandeza del poder de Dios y todo eso puede hacer en la vida de los que creen, de los que están fortalecidos en el Señor, de los que están fortalecidos en el poder de sus fuerzas. Si estás fortalecido en el Señor, si estás parado en Cristo, si estás fortalecido en el poder de su fuerza, con esa supereminente grandeza de poder que está invertida en tu vida a través de Jesucristo, eso va a traer resultados maravillosos a tu vida. Resultados extraordinarios, impensados. Quizás los pensás como inalcanzables. Esos resultados puede hacer el poder de Dios en tu vida si lo crees, si lo permitís, si te parás en Cristo. Miren, si no es necesario estar fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza antes de tomar toda la armadura de Dios. Siempre se pasa por alto este versículo, es como que la mayoría, no digo todos, pero siempre se lee este versículo y se pasa de largo y nos vestimos directamente con toda la armadura de Dios y pasamos ahí con el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada y nos vamos directamente ahí. Cuando este versículo es el principal, es la base, es el pilar para poder tomar toda la armadura de Dios. Primero que nada, debo estar fortalecido en el Señor, debo estar parado en Cristo, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder tomar la armadura de Dios, para poder vestirme de toda la armadura de Dios.
Este versículo es la llave que abre todo lo demás. Si yo no estoy fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, no puedo tomar la armadura de Dios. En primer lugar, no puedo vestirme de toda la armadura de Dios. Porque, como se dice acá en Argentina, no nos va a dar el cuero. Porque se trata de una armadura que no viene de la carne, viene de Dios. Es una armadura espiritual, viene de arriba. Es poderosa. No me va a dar el cuero para sostener la armadura de Dios si yo no estoy fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en segundo lugar, si no estoy fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, es muy difícil que yo gane una batalla espiritual. No la voy a ganar. No voy a poder resistir en el día malo. Y en el día malo lo que menos voy a hacer es terminar firme, bien parado. Porque necesito estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Muchos quieren batallar espiritualmente y lo que menos están es fortalecidos en el Señor. Veo mucha gente que se pone a pelear con Satanás, a discutir con Satanás, a querer echar demonios y reprender y hablan e incluso se dirigen con sus palabras a Satanás, cosa que no nos corresponde. Y terminan mal. Quieren batallar espiritualmente y lo que menos están es fortalecidos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Viven lejos de la voluntad de Dios. Están parados fuera de Jesucristo. Viven en desorden y en desobediencia delante de Dios. Y entonces, cuando viene el día malo, cuando viene la batalla espiritual, terminan siendo juguetes de Satanás, porque no están fortalecidos en el Señor, porque no están parados en Cristo y por ende no disciernen espiritualmente y terminan siendo juguetes de Satanás, porque no entienden, no disciernen espiritualmente y mucho menos van a entender las cosas del reino. Mire por qué es tan importante estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Quien lleva una vida desordenada y desobediente delante del Dios que provee las armas, delante del Dios que fortalece con el poder de su fuerza. Si yo llevo una vida desordenada y desobediente delante de ese Dios majestuoso, en el día malo termino siendo juguete de Satanás, incapaz de resistir los ataques del enemigo. Fortalezcas en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo necesito fortalecerme para poder tomar las armas, para poder tomar toda, que no me falte ninguna, toda la armadura de Dios. Necesito estar fortalecido. ¿Y cómo uno se fortalece? Ejercitándose. Los músculos son fortalecidos con el ejercicio. Bueno, yo hago poco ejercicio, yo hago cero a nada. Pero los músculos son fortalecidos con el ejercicio. ¿Cómo uno se fortalece en el Señor? ¿Cómo toma de la fortaleza del Señor? También ejercitándose. Ejercitándose en la fe, ejercitándose en la oración, ejercitándose en la piedad, en la misericordia, en el compromiso, en la obediencia a Dios, en la permanencia, en la fidelidad a Dios. Ejercitándose cumpliendo las promesas que uno le hizo a Dios. De esa manera uno se fortalece en el Señor. Y en el día malo puede resistir porque está seguro, está parado en Cristo. Está del lado del ganador. Es bien importante antes de entrar en una batalla espiritual, que no nos agarre una batalla espiritual desprevenidos. Es bien importante estar en Cristo. Estar del lado del ganador, estar del lado del vencedor, que es Cristo mismo. Por eso tengo que estar parado en Cristo, porque es Él el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Es Él el que tiene autoridad sobre el mal, dice Efesios 1:21. Tengo que estar parado en Cristo entonces porque es Él el que tiene autoridad sobre el mal. Tengo que estar fortalecido en el Señor con todos los recursos espirituales que hay a mi disposición por ser hijo de Dios y por formar parte del cuerpo de Cristo. Y tengo que estar fortalecido en el poder de su fuerza.
en esa fuerza supereminente, en esa fuerza excelsa, inmensurable, sin límites, que no se puede medir, porque es la fuerza que me va a sostener en el día malo, esa fuerza que resucita a los muertos, esa fuerza que venció a la muerte misma. Esa es la supereminente grandeza de su poder, la supereminente grandeza del poder de Dios, que te va a sostener en el día malo y va a operar en tu vida así como operó en Cristo. Es bien necesario estar fortalecido en el Señor. Yo no puedo pasar por alto este primer versículo, porque si no en la batalla espiritual voy a terminar hecho un despilfarro, un desastre. Yo necesito como primera medida estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Te doy un ejemplo claro para que entiendas todo esto que te estoy diciendo. Para integrar las Fuerzas Armadas y poder defender a tu país, para poder integrar las Fuerzas Armadas, para estar adentro necesitas tener ciertas capacidades físicas, intelectuales. Una vez que entras a las Fuerzas Armadas, te empezás a ejercitar, te empiezan a ejercitar, a capacitarte, a instruirte para que puedas estar habilitado para utilizar las armas. Tenés que ser formado primeramente, capacitado, formado, entrenado, para poder usar todas las armas, conocer tus derechos, tus obligaciones. Y lo mismo pasa en el reino de los cielos. Dios no te va a dar armas. Dios no te va a proveer de toda la armadura si primero no estás en Cristo, si no formas parte del reino, si no estás fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo no puedo agarrar a un civil cualquiera y armarlo y ponerle, bueno, toma, anda a defender a tu país, porque no va a tener ni idea cuándo va a poder usar las armas, no va a tener idea cuáles son sus derechos, sus obligaciones, no va a saber ni usar el arma. Quizás por sentido común haga algún disparo, pero cuándo tiene que usar el arma no lo sabe, porque no está capacitado, no está habilitado, no está formado para eso. Lo mismo pasa con el cristiano. No vas a saber usar la armadura de Dios si primero no está fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios no provee de su armadura a alguien que no está fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, a quien no está en Cristo, fortalecido en Cristo y con todo ese grandioso poder de Dios. Dios no le va a habilitar para usar las armaduras, para usar toda su armadura. ¿Por qué? Porque Dios nunca perdió una batalla. Dios no le va a dar a alguien debilitado por estar bajo desorden y desobediencia delante de Dios la posibilidad de usar sus armas. ¿Por qué? Porque no está fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Primero que nada, fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios nunca perdió una batalla. Pierde la batalla quien está fuera de Dios. Y la pregunta para hacernos esta noche, hoy es muy cortita la prédica, la enseñanza. La pregunta para hacerte en esta noche es, ¿dónde estás parado? ¿Estás en Cristo? ¿Estás viviendo en obediencia delante de Dios? ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Estás amando a Dios? ¿Estás parado en Cristo? ¿Estás fortaleciéndote en fe, actuando en fe, fortalecido en la oración, en el compromiso, en la fidelidad hacia Dios? ¿Cuán sensible estás a la voz del Espíritu Santo? ¿Cuán obediente estás a la voz del Espíritu Santo? ¿Estás fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza? Porque el día malo va a llegar. Puede ser hoy, puede ser mañana. Las cosas cambian de un momento para otro. Los ataques del enemigo son de un momento para otro. Pero cuando tengamos que tomar defensa, cuando tengamos que defendernos de los ataques del enemigo, ¿dónde vamos a estar parados? ¿Dónde vamos a estar posicionados? Quien está parado en Cristo, quien está posicionado en Cristo,
quien sabe que su posición es en los lugares celestiales juntamente con Cristo, tiene la victoria asegurada. Tiene la victoria asegurada. Si sos vos que hoy estás batallando, que hoy estás en el día malo, en donde te toca resistir, yo oro para que Dios te fortalezca con el poder de su fuerza, esa fuerza inmensurable, y puedas ganar, puedas resistir en el día malo hasta que este día termine, hasta que el día malo termine. Y habiendo acabado todo, dice la palabra, estad firmes. Habiendo acabado todo, si estás fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, vas a terminar de pie, vas a terminar firme. Satanás no te va a poder vencer. Y hay una forma de vencer a Satanás, además de tener todos los instrumentos de defensa propios de la armadura de Dios que se nombran después. Tenés la palabra de Dios y esa es tu espada. Con eso peleás, con la palabra de Dios, siempre acordándote dónde estás posicionado. No te rebajes al nivel de Satanás. No te rebajes al nivel de Satanás. Tu nivel es de victoria, tu nivel es de gloria, tu nivel es de reinado, tu nivel está ahí en el reino de los cielos. Él ya perdió. Él tira manotazos de ahogado, él tira dardos. Él te pelea, él está en continuo movimiento. Vos mantenete firme en la posición que ocupás, firme, con toda la armadura de Dios, sabiendo que estás fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, y Él no te va a dejar caer en el día malo. Él te va a sostener, Él va a dar firmeza a tus pies y vas a terminar el día malo victorioso, firme, porque Satanás ya está derrotado. No te rebajes a su nivel, no te pongas a discutir con Satanás, no te pongas a reprender cosas que no tenés que reprender. Acordate cuál es tu posición es la de hijo, tu posición es estar sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, tu posición es la fortaleza en el Señor, tu posición es la fortaleza en el poder de su fuerza, la misma fuerza que venció a la muerte, el mismo poder que levantó a Cristo y lo puso por sobre todo. Esa es la autoridad que te sostiene. No te rebajes a pelear con Satanás. Resistí, porque el día malo, así como empieza, también termina. Porque la Biblia dice, y habiendo acabado todo, dice Efesios capítulo 6, versículo 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Habiendo acabado todo, terminás firme, terminás en pie. Esa es la promesa de Dios para los que están en Cristo, para los que están fortalecidos en Cristo, para los que están fortalecidos en el poder de la fuerza de Dios. Oramos juntos. Si vos venís batallando todo este tiempo solo, venís fuera de Cristo, fuera de Jesús, si todo este tiempo quisiste pelearla sola y no pudiste sostenerte porque vinieron los días malos y te hicieron desastre, te tiraron al piso, te quitaron las fuerzas, hoy yo te presento esta fortaleza, yo te presento este poder que puede sostenerte en el día malo. Yo no te digo que el día malo ahora termine en este momento por el solo hecho de conocer a Cristo, pero yo te puedo asegurar que Él te va a fortalecer. Y cuando el día malo termine, vas a terminar en pie. No vas a terminar caído ni derrotado. Porque si estás en Cristo, esa no es tu posición. Así que yo te animo a abrirle tu corazón a Jesús, que dio su vida en la cruz por vos, para que puedas tener fortaleza, para que puedas salir victorioso, para que puedas salir de la situación que estás viviendo airoso y además para que tengas salvación y vida eterna, para que cuando mueras acá no vayas al infierno, sino que te encuentres con Él en gloria y puedas vivir eternamente en su presencia. Yo te invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo te doy gracias
porque hoy puedo conocerte. Abro mi corazón. Entra a mi vida. Quiero conocer el poder de tu fuerza. Quiero ser fortalecido en tu persona. Perdona mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo sé que hoy paso a ser hijo de Dios, ocupando la posición de vencedor, de ganador, porque recibo la fortaleza de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero orar por vos ahora. Señor Dios, te doy gracias por darme la oportunidad de hablar tu palabra delante de este grupo hermoso de personas, incluso los que van a escuchar después, los que escuchan en la radio, Señor. Te pido que tu fortaleza sea en cada una de sus vidas. Señor, son tus hijos, forman parte de este cuerpo glorioso del que formamos parte, Señor. Fortalecelos en el Señor y en el poder de tu fuerza, que ellos puedan ver esa supereminente grandeza de tu poder, Señor, en sus vidas en este tiempo. Cuando nos toque resistir, Señor, en el día malo, que tu fuerza nos sostenga, que tu fuerza nos levante, que tu fuerza nos saque victoriosos. Señor, si llevamos una vida desordenada delante de tus ojos, delante de tu presencia, Señor, en desobediencia, hoy nos ponemos a cuenta, Señor, delante tuyo. Queremos hacer tu voluntad, queremos obedecerte, queremos dejar de andar en las nuestras tomando decisiones propias y queremos empezar a vivir tu voluntad buena, agradable, perfecta. Porque sabemos que es lo único que nos garantiza esperanza, lo único que nos garantiza gloria. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros caminos errados y desordenados y desobedientes delante tuyo. Y hoy reconciliamos nuestro corazón con Dios. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas conforme a tu voluntad, acercándonos tu presencia, tu persona, encaminando nuestros pasos dentro de tu voluntad, para que cuando llegue el día malo no desistamos, no caigamos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque sé que tú lo haces. Gracias, Señor, porque sé que tú te glorificas en cada una de las vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar conectado. Pastor Sergio, gracias por estar conectado. Los bendigo. Que tengan una semana victoriosa y fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos encontramos nuevamente miércoles 20-30 horas y sábado y domingo 20-30 horas. Dios los bendiga.